El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Estas palabras del Apocalipsis no son casualidad. Son un llamado a la atención, una invitación a descubrir los misterios que se nos han revelado, pero que a menudo pasamos por alto. Hoy vamos a adentrarnos en uno de esos misterios, algo que ha estado frente a nuestros ojos durante siglos, el poder oculto de los nombres bíblicos. ¿Alguna vez te has preguntado por qué en las Escrituras se le da tanta importancia a los nombres? En el mundo moderno, los nombres a menudo se eligen por estética o por tradición, pero en el contexto bíblico, el nombre es mucho más que una simple etiqueta. Es una llave que puede abrir la puerta de tu destino espiritual. En las Escrituras, los nombres no solo definen a una persona, reflejan su propósito, su misión, su relación con Dios. Piensa en Abraham, cuyo nombre original era Abram, que significa Padre exaltado. Cuando Dios le promete ser el padre de una multitud de naciones, su nombre cambia a Abraham, que significa Padre de multitudes. El cambio no es simplemente un gesto simbólico, marca una transformación en su destino, en la forma en que Dios interactúa con él y en la promesa que se le ha dado. Los nombres en la Biblia no son superficiales, llevan consigo una energía, un poder que puede moldear el curso de la vida de una persona. Entonces, ¿qué hay de nosotros? ¿Es posible que nuestros nombres también tengan un significado oculto que puede ayudarnos a descubrir nuestro propósito espiritual? La respuesta, según las Escrituras, es un rotundo sí. En la cultura hebrea, los nombres eran más que sonidos. Se creía que estaban imbuidos de la esencia de la persona o de lo que Dios esperaba de ella. Jacob, por ejemplo, cuyo nombre significa el que suplanta, tuvo una vida marcada por luchas y engaños. Sin embargo, después de luchar con un ángel, Dios le cambia el nombre a Israel, que significa el que lucha con Dios. Este nuevo nombre simboliza su transformación espiritual y su nuevo papel en la historia del pueblo elegido. Lo mismo ocurre con Simón, a quien Jesús renombra como Pedro, que significa roca, indicando el papel fundamental que desempeñaría en la iglesia naciente. Esto nos lleva a preguntarnos, ¿cómo podemos nosotros desbloquear el poder de nuestros propios nombres? Una forma es entender que los nombres que llevamos pueden contener pistas sobre nuestro destino espiritual. A veces, puede ser necesario un cambio de nombre, como ocurrió con muchos de los grandes personajes bíblicos. Otras veces, el verdadero significado de nuestro nombre ya está presente, esperando ser descubierto. Pero en ambos casos, el poder reside en la conexión entre el nombre y la misión divina. No estamos hablando de superstición ni de magia. No es el nombre en sí lo que tiene poder, sino lo que representa. En el libro de Proverbios se nos dice que el buen nombre es más deseable que las grandes riquezas. Aquí se habla no solo de reputación, sino del propósito que Dios ha inscrito en nuestras vidas desde antes de que naciéramos. Cada uno de nosotros tiene un destino que cumplir, y muchas veces, ese destino está codificado en el nombre que llevamos. ¿Te has detenido a reflexionar sobre lo que tu nombre podría estar diciéndote acerca de tu propio destino espiritual? Los nombres en la Biblia no solo revelan el destino de las personas, también son la manifestación del carácter y la voluntad de Dios en sus vidas. El poder de un nombre está intrínsecamente ligado a la identidad divina que lo sustenta. En Génesis, cuando Dios crea al hombre, lo nombra Adán, que significa tierra o polvo. Este no es un detalle menor. Adán no solo es llamado así porque fue formado del polvo de la tierra, sino porque su nombre encapsula su fragilidad y su dependencia de Dios. La vida de Adán está inevitablemente conectada a la tierra, a la creación misma. Su nombre es una constante recordatoria de su origen y su naturaleza. Pero el poder de los nombres bíblicos va más allá de lo que significan para los personajes individuales. Muchas veces, los nombres bíblicos representan la relación entre Dios y su pueblo. Tomemos como ejemplo a Moisés. Su nombre, que significa sacado de las aguas, no solo hace referencia a su rescate de las aguas del Nilo, sino también a su papel en la liberación de Israel a través del Mar Rojo. Moisés es el mediador entre Dios y su pueblo, el líder que los guía hacia la libertad. Su nombre es un reflejo de su propósito divino,
y cada vez que su nombre es pronunciado, es un recordatorio de su conexión con ese destino. Ahora bien, ¿qué ocurre cuando Dios mismo revela su nombre? En Éxodo, cuando Moisés se encuentra con la zarza ardiente y le pregunta a Dios su nombre, la respuesta que recibe es una revelación profunda: yo soy el que soy. En hebreo, el nombre de Dios, Yahvé, deriva de la raíz del verbo ser, indicando que Dios es la fuente de toda existencia. Este nombre no solo es un título, es una declaración de la naturaleza eterna y autoexistente de Dios. Es el nombre que está por encima de todo nombre, el nombre que no puede ser contenido ni limitado por las palabras humanas. Y, sin embargo, es el nombre que nos invita a una relación íntima con el Creador del universo. En la cultura hebrea, el acto de nombrar tenía un poder casi profético. El nombre confería identidad y, en muchos casos, destino. Es por eso que a menudo vemos a Dios cambiando los nombres de sus siervos. Cuando Dios cambia el nombre de alguien, no es solo un cambio de etiqueta, es un cambio de identidad y de propósito. Piensa en Sarai, cuyo nombre significa mi princesa, y como Dios la renombra Sara, princesa, ampliando su rol de madre no solo para un hijo, sino para naciones enteras. O en el caso de Oseas, el profeta, que Dios le ordena poner nombres simbólicos a sus hijos para reflejar el destino del pueblo de Israel. Los nombres que recibieron sus hijos no eran meras palabras, eran profecías vivas, manifestaciones del plan de Dios. Todo esto nos lleva a un concepto profundo: los nombres tienen poder porque reflejan una realidad espiritual. No son arbitrarios, no son accidentales. Son herramientas que Dios utiliza para comunicar su voluntad y su propósito. Y aunque en nuestra cultura moderna hemos perdido parte de esta percepción, el poder sigue ahí, esperando ser redescubierto. Cada vez que pronunciamos un nombre, estamos convocando una realidad, estamos invocando una esencia. En la Biblia, los nombres no son solo etiquetas, son llaves que nos permiten acceder a los propósitos más profundos de Dios para nuestras vidas. Al observar la importancia que se le da a los nombres en las Escrituras, podemos comenzar a preguntarnos: ¿qué significado tiene nuestro propio nombre? ¿Qué destino está ligado a él? Hay algo en cada uno de nuestros nombres que habla de nuestra misión en esta vida. Puede que no sea tan evidente como en los casos bíblicos, pero si prestamos atención, si buscamos en la raíz de nuestro nombre, podríamos encontrar indicios de lo que Dios quiere hacer en nosotros y a través de nosotros. Es importante entender que el nombre no es solo una descripción de lo que somos, sino también una profecía de lo que podemos llegar a ser. Los nombres bíblicos nos recuerdan que nuestras vidas están conectadas a un propósito mayor, y que ese propósito a menudo está inscrito en la misma identidad que llevamos desde nuestro nacimiento. Así como en la Biblia los nombres revelaban el carácter y el destino, lo mismo puede suceder con nosotros si estamos dispuestos a descubrir el poder oculto en nuestros nombres. ¿Qué revela tu nombre acerca de tu relación con Dios y tu propósito en este mundo? Los nombres en la Biblia también tienen un aspecto profundamente espiritual. No se limitan a la persona que los lleva, sino que reflejan una conexión más amplia con el plan divino de Dios. El poder de los nombres no solo afecta a quien los lleva, sino también a su entorno y a las generaciones que les siguen. Un claro ejemplo de esto lo encontramos en el pacto que Dios hizo con Abraham, una promesa que involucraba no solo a él, sino a su descendencia y a todas las naciones de la tierra. El nombre de Abraham se convirtió en un símbolo de bendición para millones de personas, incluso para aquellos que no llevan su sangre, pero que participan de su fe. Este es uno de los secretos más profundos de los nombres bíblicos: no son solo palabras individuales, sino hilos que entretejen el plan divino de salvación a través de la historia. Cuando Dios cambia el nombre de Abraham a Abraham, está haciendo una declaración eterna, algo que trasciende el tiempo. Cada vez que el nombre de Abraham es pronunciado, recordamos la fidelidad de Dios, el cumplimiento de sus promesas. Del mismo modo, cuando llamamos a Jesús, estamos invocando un poder redentor que ha marcado no solo la historia, sino la eternidad. El nombre de Jesús, que significa Dios salva, no es solo un nombre más. Es la manifestación encarnada del amor y la salvación divina. Pero hay algo más profundo aún. Los nombres bíblicos no solo describen a las personas y su relación con Dios, a veces son profecías vivas que, aunque no lo sepamos en el momento, revelan el destino de aquellos que los llevan. Volvamos al ejemplo de Jesús. Desde su nacimiento,
su nombre estaba destinado a ser la clave de nuestra redención. Isaías profetizó sobre él siglos antes, llamándolo Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Este nombre no solo señalaba el nacimiento del Mesías, sino que también revelaba su misión, ser la presencia divina entre nosotros. Cada vez que pronunciamos su nombre, recordamos esa cercanía, esa presencia que transforma nuestra realidad. En el Antiguo Testamento, encontramos algo fascinante. Algunos nombres no solo revelan el destino de una persona, sino también el destino de toda una nación. Los nombres de los hijos de Jacob, por ejemplo, no solo identifican a cada individuo, sino que prefiguran las tribus que formarían el pueblo de Israel. Cada nombre lleva consigo una carga de significado, una promesa para el futuro. Por ejemplo, Judá, cuyo nombre significa alabanza, se convertiría en la tribu de donde nacería el linaje real de David, y eventualmente, el mismo Jesús. Así, el simple acto de nombrar tiene implicaciones cósmicas. Dios, al establecer los nombres de los hijos de Jacob, ya estaba estableciendo el futuro del pueblo elegido. Pero ¿qué pasa con los nombres que parecen estar asociados al dolor o a la pérdida? Pensemos en Jabez, cuyo nombre significa dolor, porque su madre lo dio a luz con gran sufrimiento. Y, sin embargo, Jabez no se quedó atrapado en el significado inicial de su nombre. En lugar de ello, clamó a Dios, pidiéndole que lo bendijera y lo librara del mal, y Dios respondió a su oración. Este es otro aspecto fascinante del poder de los nombres bíblicos, no son destinos fijos. Si bien los nombres pueden contener un mensaje o una profecía, siempre hay espacio para la intervención divina. Jabez es un ejemplo claro de cómo, a pesar del significado negativo de su nombre, Dios puede transformar la historia de una vida a través de la fe. Lo mismo ocurre en nuestras vidas. Aunque nuestros nombres puedan no tener el mismo peso profético que los nombres en la Biblia, el principio sigue siendo el mismo. Nuestros nombres pueden representar más de lo que aparentan a simple vista. Pueden ser una llave, un camino que nos dirige hacia el destino que Dios ha planeado para nosotros. Y aunque nuestros nombres, o las circunstancias que rodean nuestras vidas, parezcan estar llenos de dificultades o dolor, siempre está presente la posibilidad de redención, de transformación. Así como Jabez, podemos clamar a Dios para que transforme nuestro destino. Al final, los nombres bíblicos nos enseñan una verdad profunda: no somos prisioneros del pasado ni de las etiquetas que la sociedad, o incluso nuestras propias familias, nos han impuesto. Dios tiene el poder de cambiar nuestra historia, de redimir lo que parece imposible, y a menudo lo hace revelándonos el verdadero significado de nuestros nombres. ¿Has pensado alguna vez en el peso espiritual de tu nombre? ¿En el destino que podría estar inscrito en él? Quizá Dios tiene algo que decirte a través de la misma identidad que llevas desde tu nacimiento. Los nombres no solo revelan un destino personal, en la Biblia, también tienen la capacidad de marcar un antes y un después en la historia de una nación o incluso de la humanidad entera. Pensemos en el nombre de Jesús. No es simplemente un nombre más en la vasta lista de nombres hebreos. Es un nombre que, desde el mismo momento en que fue revelado, estaba cargado de un propósito divino tan grande que iba a cambiar el curso de la historia humana para siempre. El ángel le dijo a José que llamara al niño Jesús porque él salvaría a su pueblo de sus pecados. Aquí, el nombre no es una simple elección familiar, es la declaración del propósito supremo para el cual ese niño había venido al mundo. Pero este concepto no es único del Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento, el poder de los nombres también está estrechamente relacionado con el destino de los pueblos. El caso de Daniel es un ejemplo significativo. Su nombre significa Dios es mi juez, un nombre que, sin duda, marcó su vida. En medio del exilio en Babilonia, un entorno hostil que intentaba borrar la identidad judía, Daniel permaneció fiel a su Dios, demostrando que, efectivamente, Dios era su juez, no los reyes humanos que intentaron cambiar su destino. Y es interesante notar que, aunque los babilonios intentaron cambiar su nombre a Belsasar, no lograron cambiar su identidad. Aquí, el nombre de Daniel no solo es una declaración de fe, sino una resistencia espiritual frente a las fuerzas que intentan distorsionar su propósito. Este es otro aspecto clave del poder de los nombres en la Biblia. El nombre es un reflejo de la verdad más profunda acerca de la persona, y no puede ser alterado por las circunstancias externas. Aunque a menudo enfrentamos intentos del mundo por redefinirnos, por darnos nombres que no nos pertenecen, Dios sigue llamándonos por el nombre que Él nos ha dado, el cual siempre está enraizado en su propósito para nuestras vidas. En Isaías, Dios dice: te he llamado por tu nombre, tú eres mío.
Estas palabras son poderosas porque revelan que Dios tiene un nombre especial para cada uno de nosotros, un nombre que refleja nuestra identidad divina y que está ligado a nuestro destino en su plan redentor. Otro ejemplo fascinante de la importancia de los nombres lo vemos en el libro de Oseas. Dios le manda al profeta que nombre a sus hijos con nombres que reflejen el juicio y la misericordia que estaba por venir sobre Israel. Su hija fue llamada Lo-ruama, que significa no compadecida, y su hijo fue llamado Lo-ammi, que significa no pueblo mío. Estos nombres eran un mensaje directo de Dios al pueblo, una advertencia de que se estaban alejando de su pacto. Sin embargo, más adelante, Dios promete revertir estos nombres y declarar que aquellos que no eran su pueblo, ahora lo serían, y aquellos que no habían recibido compasión, ahora la recibirían. Este cambio en los nombres no era solo una modificación simbólica, sino un reflejo del corazón de Dios y de su plan redentor. Los nombres tienen, entonces, el poder de comunicar tanto juicio como misericordia. En ocasiones, Dios utiliza los nombres para confrontarnos, para hacernos ver las consecuencias de nuestras acciones. Pero también usa los nombres para restaurar, para ofrecer una nueva identidad basada en su gracia. El cambio de nombre que Dios promete para su pueblo en Oseas no es solo un acto de renombramiento, es una declaración de restauración. Dios no solo ve lo que somos en este momento, sino lo que podemos llegar a ser bajo su cuidado y dirección. A través de un simple cambio de nombre, Dios puede transformar una historia de rechazo en una historia de redención. Es esta capacidad divina de transformar los nombres lo que nos permite ver el increíble poder que tienen en nuestra vida espiritual. Cada vez que Dios da un nuevo nombre, está dando una nueva misión, una nueva identidad, y una nueva oportunidad para alinearnos con su voluntad. Al reflexionar sobre los nombres bíblicos, nos damos cuenta de que nuestro propio nombre, sea cual sea su origen o significado, también puede ser parte del plan divino. Dios puede usarlo para revelarnos algo sobre nuestro destino, para recordarnos quiénes somos en Él, o incluso para transformarnos a través de un nuevo nombre que refleje el nuevo camino que tiene para nosotros. ¿Has considerado que tal vez el nombre que llevas, o incluso el nombre que Dios quiere darte, tiene un significado mucho más profundo del que crees? Quizás contiene pistas sobre el llamado que Dios tiene para ti, sobre la misión espiritual que estás destinado a cumplir. A veces, solo necesitamos escuchar con atención la voz de Dios para entender lo que nos está diciendo a través de algo tan simple, y a la vez tan poderoso, como nuestro propio nombre. Los nombres en la Biblia no solo son un reflejo de la identidad y del destino, sino que también tienen la capacidad de ejercer autoridad espiritual. En el contexto bíblico, los nombres no son meras palabras, son vehículos de poder. Este poder, por supuesto, no proviene de las letras o los sonidos, sino de la relación que ese nombre tiene con el propósito de Dios. Uno de los ejemplos más impactantes de esto lo vemos en el nombre de Jesús. Cuando se menciona el nombre de Jesús en los evangelios, los demonios huyen, las enfermedades retroceden y las vidas son transformadas. El poder del nombre de Jesús no radica en la simple pronunciación de su nombre, sino en el hecho de que Él es el Hijo de Dios, y su nombre es una representación de su autoridad y misión redentora. Este concepto de poder en los nombres no es exclusivo del Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento, el nombre de Dios es tratado con una reverencia extrema. En el libro de Éxodo, cuando Moisés recibe la revelación de Dios en la zarza ardiente, Dios se presenta como «Yo soy el que soy». Este nombre es tan sagrado que los israelitas evitaban pronunciarlo, temiendo profanar algo tan santo. El nombre de Yahvé no es simplemente un título, es una declaración de la naturaleza eterna e inmutable de Dios. En su nombre está contenida su esencia, su autoridad, y su soberanía sobre toda la creación. Cada vez que los sacerdotes y profetas hablaban en el nombre de Yahvé, estaban invocando ese poder, esa autoridad divina para cumplir su voluntad. Este poder que encontramos en los nombres sagrados tiene un significado profundo para nuestras vidas hoy. En las Escrituras, vemos que cuando algo o alguien es nombrado en el nombre de Dios, ese acto tiene un poder transformador. Un claro ejemplo de esto ocurre con David cuando enfrenta a Goliat. Antes de la batalla, David declara que no va contra Goliat con armas físicas, sino en el nombre del Señor de los ejércitos. No se trata de una frase simbólica o de una mera formalidad, David entiende que el verdadero poder en esa batalla proviene del nombre de Dios. A través de esa declaración, David no solo está invocando la ayuda divina, sino que está poniendo toda su confianza en la autoridad y el poder que representa ese nombre. En el libro de los Hechos, encontramos otro ejemplo de cómo el poder de un nombre puede cambiar la vida de una persona.
Pedro y Juan, al entrar al templo, encuentran a un hombre cojo de nacimiento pidiendo limosna. En lugar de darle dinero, Pedro declara, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Es interesante notar que Pedro no hace una larga oración, no invoca una serie de fórmulas, simplemente usa el nombre de Jesús. La autoridad contenida en ese nombre es suficiente para que el hombre sea sanado de inmediato. Aquí, vemos que el nombre de Jesús tiene un poder inherente, un poder que trasciende las limitaciones humanas y transforma la realidad física. El poder espiritual contenido en los nombres nos invita a reflexionar sobre el uso que hacemos de ellos en nuestra propia vida. Cada vez que pronunciamos el nombre de Dios o el nombre de Jesús, estamos entrando en contacto con esa misma autoridad. No es un poder que podamos manipular o usar a nuestro antojo, pero sí es un poder que está disponible para aquellos que caminan en fe y en alineación con la voluntad divina. Los nombres, cuando se usan correctamente, tienen el poder de cambiar circunstancias, de abrir puertas espirituales y de traer sanidad y liberación. Este concepto también tiene implicaciones sobre cómo vemos nuestros propios nombres. Si el nombre de Dios y de Jesús tienen poder porque están directamente conectados con su naturaleza y su misión, entonces podríamos preguntarnos si nuestros nombres también tienen una conexión con el propósito que Dios ha planeado para nuestras vidas. Puede que no tengamos un nombre tan santo como Yahvé o Jesús, pero eso no significa que Dios no tenga un propósito específico para el nombre que llevamos. Cada nombre, en el contexto bíblico, tiene una razón de ser, y a menudo, nuestros nombres pueden ser una pista sobre nuestra identidad espiritual y la misión que Dios quiere que cumplamos. ¿Has considerado que tal vez tu nombre tiene un propósito mayor del que imaginas? Que en él está inscrito algo que Dios quiere desarrollar en tu vida, algo que quizás aún no has descubierto completamente. Tal vez Dios tiene una misión para ti, algo único, y tu nombre es un recordatorio constante de ese llamado. El desafío es prestar atención a lo que Dios nos quiere decir a través de esa identidad, a través de esa palabra que nos ha sido asignada desde nuestro nacimiento. Así como los nombres bíblicos revelaban el destino y la misión de las personas, puede que nuestro propio nombre esté esperando ser entendido a la luz del plan divino que Dios tiene para nuestras vidas. Cuando reflexionamos sobre el poder espiritual de los nombres en la Biblia, nos damos cuenta de que Dios no solo asigna nombres por lo que son en ese momento, sino por lo que serán. En muchos casos, los nombres anticipan una transformación que aún no ha ocurrido. Esto es más evidente cuando observamos algunos de los grandes personajes bíblicos cuyas vidas fueron radicalmente transformadas tras recibir un nuevo nombre de parte de Dios. El cambio de nombre no solo simbolizaba un cambio de identidad, sino una asignación de un nuevo propósito divino. Tomemos a Jacob, por ejemplo. Su nombre original significa suplantador o el que toma por el talón, lo cual hacía referencia a su nacimiento, cuando agarró el talón de su hermano Esaú. A lo largo de su juventud, Jacob vivió de acuerdo con ese nombre, engañó a su hermano, a su padre, y huyó para salvar su vida. Sin embargo, en un momento clave de su vida, en una confrontación espiritual con Dios, Jacob fue transformado. Luchó con un ángel durante toda la noche, y como resultado de esa lucha, Dios lo bendijo y le dio un nuevo nombre, Israel, que significa el que lucha con Dios o príncipe de Dios. Este cambio de nombre no solo señaló el fin de la vida antigua de Jacob como un suplantador, sino el inicio de su nueva identidad como patriarca de una nación. Aquí, el nombre de Israel no solo es un reflejo de una experiencia personal, es una señal profética del destino de toda una nación. Los descendientes de Jacob se convertirían en el pueblo de Israel, una nación destinada a estar en una relación especial con Dios. A través de este cambio de nombre, vemos cómo Dios no solo transforma a una persona, sino que establece el destino de generaciones futuras. El poder de un nombre en este contexto es mucho más que una marca personal, es un sello divino que traza el curso de la historia. Otra historia profundamente reveladora es la de Simón, uno de los discípulos de Jesús. Simón era un hombre común, un pescador, con una vida aparentemente sin mucha relevancia. Pero cuando Jesús lo llama, le da un nuevo nombre, Pedro, que significa roca. Este cambio de nombre fue sumamente significativo, porque Jesús estaba anticipando el papel crucial que Pedro jugaría en el futuro de la iglesia. Jesús dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. En ese momento, Pedro aún no era consciente de lo que implicaba su nuevo nombre, pero con el tiempo, ese nombre definiría su misión y liderazgo en la comunidad cristiana. El nombre Pedro estaba profundamente ligado a la misión que Jesús le estaba confiando, ser un pilar fundamental para la iglesia naciente.
El cambio de nombre es, en estos casos, un recordatorio de que Dios ve más allá de lo que somos en este momento. Él ve nuestro potencial y nos llama a algo más grande de lo que podemos imaginar. El nombre que Dios asigna es una declaración de su visión sobre nuestras vidas, y a menudo, es un desafío a vivir de acuerdo con esa nueva identidad. Como lo vemos con Jacob y Pedro, el cambio de nombre no es un acto trivial, es una señal de un nuevo comienzo, de una nueva dirección. Pero el cambio de nombre no siempre es un momento glorioso o fácil. En ocasiones, implica un proceso doloroso de transformación, como lo fue para Jacob al luchar con el ángel o para Pedro al enfrentar sus propios fracasos y dudas. El nombre es un recordatorio constante del llamado de Dios, pero también es un desafío. ¿Estamos viviendo a la altura de la identidad que Dios nos ha dado? ¿Estamos caminando hacia el destino que Él ha trazado para nosotros? Cada uno de nosotros, de alguna manera, experimenta este llamado a una nueva identidad. Tal vez no recibimos un nuevo nombre de manera literal, pero a través de nuestra relación con Dios, se nos invita a vernos de manera diferente, a alinearnos con la visión que Él tiene para nuestras vidas. Esto implica dejar atrás viejas etiquetas, antiguas maneras de pensar, y abrazar la nueva creación que somos en Cristo. La Biblia nos dice que si alguno está en Cristo, es una nueva criatura, las cosas viejas pasaron, y todas son hechas nuevas. Es en este contexto que entendemos el poder transformador de los nombres bíblicos. Nos revelan no solo lo que Dios piensa de nosotros, sino lo que espera que seamos. Cuando Dios cambia un nombre, está declarando una promesa sobre esa persona, una promesa de redención, de transformación y de propósito. Los nombres bíblicos nos enseñan que, al caminar con Dios, no estamos destinados a quedarnos atrapados en nuestro pasado o en las limitaciones que otros nos han impuesto. Dios tiene un nuevo nombre, una nueva identidad y un nuevo propósito para cada uno de nosotros, si estamos dispuestos a recibirlo. El poder de los nombres bíblicos no se limita solo a aquellos personajes que son llamados directamente por Dios. A lo largo de las Escrituras, encontramos una y otra vez que los nombres juegan un papel esencial en las relaciones entre el ser humano y lo divino, en las conexiones que se establecen entre los pueblos, e incluso en cómo Dios revela su plan para la humanidad. Cada vez que nos encontramos con un nombre en la Biblia, estamos frente a una clave, un símbolo que no solo comunica identidad, sino también el destino al que ese nombre está vinculado. Un ejemplo significativo de esto es el de Abraham, quien más adelante sería conocido como Abraham. Al principio de su vida, Abraham no era más que un hombre ordinario, aunque bendecido con la promesa de Dios. Sin embargo, cuando Dios establece un pacto con él, le cambia el nombre a Abraham, que significa el padre de multitudes. Lo interesante es que este cambio de nombre ocurre antes de que Abraham tuviera descendencia, cuando todavía era un hombre sin hijos junto a su esposa Sara. El nuevo nombre es una declaración profética, una promesa de lo que estaba por venir. Abraham sería el padre de una nación, el padre de la fe para millones de personas en todo el mundo. El caso de Abraham nos muestra algo fascinante: los nombres no solo describen lo que ya es, sino lo que será. Dios no solo ve nuestra situación actual, sino nuestro futuro. Al cambiar el nombre de Abraham a Abraham, Dios estaba asegurando que su promesa no solo sería una palabra, sino que se cumpliría a través de las generaciones. Cada vez que Abraham oía su nuevo nombre, estaba escuchando la promesa de Dios sobre su vida, la promesa de ser padre de naciones. Este nuevo nombre, por tanto, funcionaba como un recordatorio constante del pacto divino. Otro ejemplo de transformación a través del nombre es el de Sarai, la esposa de Abraham. Al igual que su esposo, su nombre también fue cambiado por Dios. Sarai pasó a ser Sara, que significa princesa. Este cambio no fue meramente simbólico, estaba profundamente conectado con la promesa que Dios le había hecho. Aunque Sara era estéril y avanzada en edad, Dios le había prometido un hijo. Con el cambio de nombre, Dios reafirmó su compromiso con Sara, elevando su posición y otorgándole un lugar de honra en la historia de la redención. Sara, la que no podía concebir, sería ahora la madre de reyes y naciones. El poder transformador de los nombres se entrelaza con la idea de promesa y esperanza. Dios no cambia nombres de manera arbitraria, lo hace para señalar una nueva etapa en la vida de la persona, una etapa que suele ir acompañada de una misión o propósito más grande. En el caso de Abraham y Sara, el cambio de nombre estuvo directamente vinculado al nacimiento de Isaac, el hijo de la promesa, y al establecimiento del pueblo de Israel. Dios no solo estaba trabajando en sus vidas personales, sino en la historia de toda la humanidad a través de sus nombres. Lo que resulta interesante es cómo el cambio de nombre también afecta la identidad interna de quienes lo reciben.
no se trata solo de un cambio superficial. Cuando Dios cambia un nombre, también está cambiando la percepción de la persona sobre sí misma y su lugar en el mundo. Abraham dejó de verse como un hombre sin hijos, y comenzó a verse como el padre de multitudes. Sara dejó de verse como una mujer estéril, y comenzó a verse como una princesa, destinada a dar a luz a una generación de reyes. Este cambio en la percepción es crucial, porque marca un punto de inflexión en la vida de estas personas, quienes ahora entienden su vida desde la perspectiva divina. Podemos ver este mismo patrón de transformación en el Nuevo Testamento. Cuando Saulo, un perseguidor de los cristianos, tiene un encuentro personal con Jesús en el camino a Damasco, su vida es radicalmente transformada. Tras su conversión, su nombre cambia a Pablo, que significa pequeño o humilde. Este cambio no es un detalle menor. Saulo, el perseguidor lleno de orgullo y poder, se convierte en Pablo, el apóstol humilde y entregado a la causa de Cristo. En este nuevo nombre, vemos cómo la identidad de Pablo se alinea con su misión de llevar el Evangelio a las naciones. Su nombre refleja su dependencia de la gracia de Dios y su disposición a ser usado como un instrumento divino. Los cambios de nombre en la Biblia nos enseñan algo profundo, no importa quiénes fuimos o cómo nos veíamos a nosotros mismos, lo que realmente importa es cómo Dios nos ve y qué plan tiene para nuestras vidas. Tal vez llevamos nombres, etiquetas, que han sido impuestos por la sociedad, por nuestras circunstancias, o incluso por nuestros propios errores. Pero cuando Dios interviene, Él tiene la capacidad de cambiar ese nombre, de redefinir quiénes somos, y de darnos una nueva identidad que está alineada con su propósito. En cada uno de estos ejemplos, el cambio de nombre va acompañado de una nueva dirección, de una nueva misión. Y lo mismo sucede en nuestras vidas cuando permitimos que Dios tome el control. Tal vez no experimentamos un cambio literal de nombre, pero sí una transformación interna, una redefinición de nuestro propósito en el mundo. Lo que antes parecía imposible, lo que antes parecía un obstáculo insuperable, ahora se convierte en parte del plan divino, y nuestros nombres, en lo más profundo de su significado, comienzan a reflejar esa transformación y esa esperanza. El poder de los nombres bíblicos no solo está reservado para los grandes personajes de la historia de la salvación, sino que también se extiende a cada uno de nosotros. A través de estos relatos, Dios nos revela una verdad fundamental: Él es quien define nuestra identidad, y su visión sobre quiénes somos es mucho más profunda y trascendental que cualquier percepción que tengamos de nosotros mismos. Los nombres en la Biblia nos invitan a comprender que cada uno de nosotros tiene un propósito específico, un destino espiritual que está esperando ser revelado y vivido. Cuando Dios llama a alguien por su nombre, está llamando a esa persona a un encuentro transformador. Este encuentro no solo cambia la vida de quien lo experimenta, sino que también afecta a las personas y las generaciones que los rodean. Es en este punto donde comprendemos que el llamado de Dios y el nombre que nos asigna no son solo para nuestro beneficio personal, están destinados a impactar el mundo a través de nosotros. Somos, de cierta manera, portadores de un nombre divino, de una identidad que Dios ha depositado en cada uno de nosotros para cumplir con su propósito en la tierra. Este concepto de identidad espiritual nos lleva a reflexionar sobre el poder de los nombres que nosotros mismos otorgamos. En el mundo moderno, muchas veces los nombres son vistos como etiquetas sin significado profundo, pero la Biblia nos muestra que los nombres tienen la capacidad de marcar el destino de una persona. Al poner nombre a nuestros hijos, a nuestras acciones o a nuestras decisiones, también estamos ejerciendo una influencia sobre su destino. ¿Cómo usamos ese poder? ¿Estamos conscientes del impacto espiritual que pueden tener nuestras palabras y los nombres que asignamos? En la actualidad, puede que no experimentemos un cambio literal de nombre como lo hicieron Abraham, Sara o Pedro, pero eso no significa que nuestra identidad espiritual no sea transformada. A través de nuestra relación con Dios, somos constantemente llamados a una nueva forma de ser, a dejar atrás las etiquetas impuestas por el mundo, el fracaso o el miedo. Al igual que los grandes personajes bíblicos, somos invitados a escuchar la voz de Dios que nos llama por un nombre nuevo, un nombre que representa la verdadera versión de nosotros mismos, según su plan divino. Este nuevo nombre no siempre es algo tangible o visible. A veces, el nuevo nombre que Dios nos da está inscrito en nuestro corazón, reflejando la obra que Él está realizando en nuestro interior. Cuando pasamos por momentos difíciles, de dudas o de lucha, es cuando ese nombre cobra mayor importancia. Dios nos llama a recordar quiénes somos en Él, nos recuerda nuestra identidad en Cristo y nos desafía a vivir conforme a esa verdad, incluso cuando las circunstancias nos invitan a pensar lo contrario. En Cristo, hemos sido llamados hijos e hijas de Dios, un título que nos da acceso a todo lo que Él tiene para nosotros,
paz, propósito, redención y un futuro lleno de esperanza. El Apocalipsis, el último libro de la Biblia, menciona un detalle fascinante en relación con los nombres. En el capítulo 2, verso 17, se promete a los vencedores que recibirán una piedra blanca con un nombre nuevo escrito en ella, un nombre que solo el que lo recibe conocerá. Este nombre no es conocido por nadie más, lo que sugiere una intimidad profunda entre Dios y cada individuo. Es un recordatorio de que nuestra relación con Dios es única y personal, y que nuestro destino está entrelazado con esta nueva identidad, que solo Él puede revelar completamente. Este concepto nos invita a reflexionar sobre nuestra vida diaria. ¿Estamos viviendo de acuerdo con el nombre que Dios ha inscrito en nuestros corazones? ¿Estamos dispuestos a dejar atrás las etiquetas y nombres que el mundo o nuestras propias experiencias nos han impuesto para abrazar la identidad que Dios nos ha dado? Tal vez el nombre que hemos llevado hasta ahora ha estado marcado por el dolor, la derrota o la confusión, pero Dios nos ofrece un nuevo nombre, un nuevo comienzo y una nueva misión. Al entender el poder de los nombres bíblicos, también comprendemos el poder que Dios tiene para transformar nuestras vidas. No importa quiénes fuimos, lo que importa es quiénes somos en Dios y hacia dónde Él nos está llevando. Si los nombres bíblicos son algo que nos enseñan, es que Dios siempre tiene la última palabra sobre nuestra identidad y destino. Así como Él cambió el nombre de Abraham a Abraham, de Sarai a Sara, y de Simón a Pedro, también puede cambiar el rumbo de nuestra vida, dándonos un nuevo nombre que refleje su propósito perfecto. El poder secreto de los nombres bíblicos es, en última instancia, un recordatorio de que en cada uno de nosotros hay un destino divino esperando ser revelado. Nuestros nombres, nuestra identidad y nuestro propósito están entrelazados en el gran plan de Dios. Al abrazar este poder, al permitir que Dios nos llame por nuestro verdadero nombre, nos alineamos con su voluntad y desbloqueamos nuestro destino espiritual. Ese destino no está solo en el futuro, comienza aquí y ahora, en nuestra disposición a escuchar su voz y vivir conforme a la identidad que Él nos ha dado. Porque al final, es en ese nombre, el que solo Dios puede darnos, donde encontramos nuestra verdadera esencia y nuestro verdadero propósito en este mundo.